Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sofía es mi nombre, yo todavía no había tenido clase, pero yo soy la otra doc que da clase junto con el doctor Muchaste y con Leticia. Así que bueno, ahí comparto pantalla y empezamos con el tema de hoy que es bastante largo. Bueno, Va, no es tan largo, pero son tres válvulas distintas, digamos. ¿Ahí se ve bien? ahí le digo, todavía no me salió nada. A ver. Una vez que cargue la presentación empezamos. Muy bien. Ahí aparece. No, todavía no apareció nada. A ver. A ver si me deja compartir pantalla. O sea, en mi pantalla me dice que empezó a compartir la pantalla, pero me sale todo en negro. Ah, ok. Vamos a ver qué carga. Bien. Pero está compartida la pantalla, digamos. Calculo que sí, pero no veo nada. No. A ver. Ahí lo pongo de nuevo.
Hola, ahora sí, ¿no? Ahí sí me escuchas. Sí, escuchar, sí. Ahí está. Vamos a ver si puedo compartir finalmente la pantalla, así empezamos. Bueno, Sino que por ahí mi computadora compartir también sonido. Comparte. Vos avísame si se ve. ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, bien. ¿Se ve bien ahí todo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, la clase de hoy en realidad consiste en 3 valvulopatías. Vamos a ver insuficiencia aórtica, estenosis mitral e insuficiencia tricúspide. Vamos a tratar de ver lo más importante, que es lo que ustedes tienen que saber en realidad, que es más que nada generalidades y entender un poquito cómo funciona la valvulopatía, qué le produce el corazón, cuáles son los métodos de diagnóstico más importantes y un poco de qué tipos de tratamiento existen, sin meternos en cosas que sean por ahí tan específicas o tan del especialista. Lo más importante es que ustedes lo puedan identificar y saber las generalidades. Como modo de introducción, creo que ya vieron las otras valvulopatías, pero una insuficiencia es entonces un reflujo de sangre desde una cavidad a la otra en el corazón, que en este caso va a ser desde la aorta al ventrículo izquierdo, que es en donde se ubica la válvula aórtica, y va a ser durante diástole, porque ese es el momento en que la válvula aórtica normalmente estaría cerrada. Siempre que hablamos de insuficiencia aórtica hay que dividirla en aguda o crónica, porque tanto las causas como el comportamiento y el manejo son distintos. Y siempre se va a distinguir entre las causas, si son de las valvas propiamente dichas, o sea, de los componentes de la válvula en sí, o si son de la raíz aorta o la aorta ascendente en general. En cuanto a la anomalía crónica, lo más común a nivel de las valvas es como causas la fiebre reumática y la endocarditis, que son las dos causas que a largo plazo terminan generando eh, calcificación y fibrosis y deterioro de la estructura de la válvula y la terminan haciendo que sea insuficiente. Puede tener otras causas como traumatismo, degeneración mixomatosa, congénita, distintas enfermedades reumáticas o lupus, pero las dos más comunes serían esas. Y en cuanto a lo que es anomalía de la raíz y en la aorta ascendente, tenemos más que nada la dilatación relacionada con la edad. En los pacientes ancianos se sabe que la aorta, por pérdida de elasticidad y del componente de colágeno de sus fibras, digamos, de su pared, se va dilatando y va perdiendo estructura con los años. Las aortas bicúspides, sobre todo, tienden a esto, a hacerse insuficientes con los años, y la hipertensión arterial también es un gran factor predisponente. Otros, como el síndrome de Marfan, también generan que es una alteración en el colágeno, que la raíz aórtica o la aorta en sí se dilaten y pierdan su estructura, y eso termina haciendo que la válvula no pueda funcionar correctamente. Entre las causas agudas de lo que es valvular, lo más común es la endocarditis infecciosa por lejos, pero puede haber alguna ruptura traumática, o si el paciente ya tiene un reemplazo de válvula, que la prótesis deje de funcionar de manera aguda. Y en cuanto a las anomalías de la raíz, la otra causa muy importante es la disección aórtica aguda, que de hecho debe ser la causa más común de insuficiencia aórtica, aunque sea raro de ver en el día a día. A modo de ejemplo, acá tenemos esta que se ve hacia la derecha, que es un corazón en un preparado de disección, donde sobre las valvas de lo que sería la aorta, este es el nacimiento de una arteria coronaria, para que nos ubiquemos. Acá en las valvas se ve todo como una tumoración, un crecimiento, un sobrecrecimiento, que es una vegetación de una endocarditis, hablando de causas de insuficiencia aórtica que afectan a las valvas. Y en este dibujo lo que podemos ver es el mecanismo por el cual una disección aórtica, ya sea de uno de los lados de la aorta, termina generando un deterioro en lo que es la función finalmente de la válvula en sí, que serían dos de los mecanismos más importantes y siempre a recordar como causas de insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que le provoca la insuficiencia aórtica al corazón? Vamos a empezar por la crónica primero. Nosotros, al tener este reflujo de sangre que normalmente es expulsado del corazón en sístole, y que durante la diástole la válvula aórtica se cierra y la sangre corre hacia adelante por la misma presión arterial, cuando esta válvula está insuficiente hay un reflujo de sangre hacia el ventrículo. Entonces este ventrículo se empieza a sobrecargar de volumen y por ende de presión.
y necesita hacer mucho más fuerza para expulsar esta sangre que está teniendo de más por el reflujo de la insuficiencia. Entonces, para aumentar su fuerza contráctil y su presión para poder sacar esta sangre de más, el corazón se tiene que hipertrofiar, el músculo cardíaco crece, se hace más grande, y entonces durante un tiempo logra compensar este exceso de sangre que está recibiendo. Pero a la larga, este sobrecrecimiento se degenera hacia fibrosis y hacia cicatrices, y el corazón se comienza a dilatar, a perder fuerza y a producirse una insuficiencia cardíaca por dilatación del corazón. Otra cosa que pasa es que este aumento de presión por la hipertrofia del corazón también se transmite hacia atrás, digamos, se transmite hacia las arterias, hacia la aurícula, perdón, y por último las arterias de los pulmones y a las venas pulmonares, y esto es lo que termina generando los síntomas por congestión venosa. Esto se produce a lo largo del tiempo en la insuficiencia aórtica crónica. En la insuficiencia aórtica aguda lo que nos pasa es que tenemos una falla de golpe, abrupta, de la válvula, por ejemplo, porque se rompió, porque se secó de golpe la arteria, por un traumatismo, o porque una vegetación de una endocarditis la rompe. Entonces, de golpe, el corazón recibe un flujo de sangre que es muy grande y para el cual no está preparado, no está hipertrofiado ni dilatado como en la insuficiencia aórtica crónica. Entonces las presiones aumentan muy de golpe porque la cavidad no está preparada para recibirla y se transmiten mucho más rápido de manera retrógrada y generan un aumento brusco de presión tanto en la aurícula como en las venas pulmonares, y terminan generando mucha congestión pulmonar con sobrecarga y con muchos síntomas que ahora vamos a ver. Esto sería un poquito la fisiopatología. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes? Los síntomas principales van a ser disnea de esfuerzo o disnea paroxística nocturna, que son la traducción de la congestión pulmonar. Al tener congestión pulmonar por este aumento de presiones y sobrecarga que se produce de manera retrógrada, los pacientes, digamos, no pueden manejar bien la volemia, y se acumula a nivel retrógrado en los pulmones y genera disnea de esfuerzo y disnea paroxística nocturna, que es este paciente que se acuesta a dormir y que se despierta con falta de aire, que se tiene que centrar en la cama y no puede respirar. Pueden producir angor, ya sea por hipertensión pulmonar, digamos, por la sobrecarga que hay de volumen, o por la misma dilatación ventricular con mayor, o la hipertrofia, que hacen que el músculo cardíaco requiera más sangre para funcionar, y esto puede generar angor, y palpitaciones, sobre todo por afección de las aurículas, la aurícula izquierda, que se va a ver dilatada por todo este aumento de presión que está ocurriendo. Hay unos signos que son característicos, que se dan sobre todo en la insuficiencia aórtica crónica, pero que son raros de ver hoy en día, que es todo lo que se denomina como el componente periférico de la insuficiencia aórtica, y que se producen porque, como nosotros tenemos este reflujo de sangre que vuelve hacia el corazón, que dijimos que genera mucho más volumen y sobrecarga, el corazón hace todo el esfuerzo, sobre todo de manera crónica, para sacar esta sangre. Entonces lo que termina pasando es que, si bien se vuelve sangre durante la diástole, se vuelve sangre que el corazón ya expulsó, en la sístole sale toda la sangre que normalmente tendría el corazón más todo lo que se volvió. Entonces termina como saliendo un gran volumen de sangre con gran presión que rápidamente cae. Entonces esto se traduce en el pulso como un aumento rápido en la pulsación que cae también, que es lo que se conoce como pulso Magnus Celler, y que termina generando otros signos, como por ejemplo el signo de Muset, que es que con cada latido cardíaco se balancea la cabeza del paciente; el signo de Müller, que es que se ve en la úvula cómo se balancea la cabeza del paciente. Acá tenemos algunos videos donde lo podemos ver, que no sé si se van a cargar, pero si no, yo después los dejo, si no funcionan ahora, porque no siempre carga. No se cargan, pero yo ya se los dejo para que lo vean. Aparte les dejo los links, que lo que se produce es precisamente esto, que el paciente con cada latido, estos latidos se traducen de manera muy intensa a nivel sistémico. A ver si ahí los podemos ver. Este, por ejemplo, es el pulso de Corringham, que se ve bien en el cuello cómo sale la sangre y corre por las arterias del cuello. Lo que se ven incurgitados acá son las yugulares, pero además de las yugulares, que son estas que se ven incurgitadas, acá se ve bien cómo se insuflan las arterias y caen rápidamente, es como un martilleo que se le dice. Y en este caso acá lo que tenemos es el signo de Müller, que es como la úvula se contrae y se mueve con cada latido. Esto también se puede ver en las uñas, se puede ocultar con el estetoscopio, cosa que normalmente no ocurriría en las venas en las arterias de las piernas, perdón.
son signos que aparecen en la insuficiencia aórtica crónica, pero que es raro de llegar a verlo hoy en día, no es lo más común. Sí es un poquito más común que encontremos lo que son los soplos a nivel auscultatorio. Si uno escucha el corazón, el soplo típico es un soplo que aparece en la diástole, porque es cuando se produce el reflujo, que tiene forma romboidal decreciente, y que en realidad no importa en cuanto a la gravedad, la intensidad, si el soplo se escucha más fuerte o más despacio, sino que lo que importa es la duración. Mientras más largo sea el soplo, más severa es la insuficiencia. Y tiene un soplo así, un sonido así como un rolidito. Se escucha primero el segundo ruido, después del segundo ruido, el soplo. Cuando la insuficiencia es severa y cuando tenemos el chorro de la insuficiencia aórtica, el chorro que vuelve desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, muchas veces rebota contra la válvula mitral. No se sabe 100% el mecanismo, pero este rebote en la mitral también genera un soplo que se conoce como soplo de Austin Flint, que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que dan este tipo de rolido en la diástole, como por ejemplo la estenosis mitral, que la vamos a ver ahora. Entonces muchas veces se escucha el soplo de la insuficiencia aórtica más el rolido, que es como este refuerzo que aparece después de la mitad de la diástole, que se denomina soplo de Austin Flint. Y este es característico de la insuficiencia aórtica, por eso el nombre, porque es bien característico. Y cuando la insuficiencia ya es severa durante mucho tiempo, además, se le suma un soplo sistólico porque hay más sangre en el ventrículo saliendo en cada latido, en cada sístole. Entonces tenés el soplo de la insuficiencia, que es este mismo que tenés acá, y se le suma un soplo sistólico, que no es el soplo de Austin Flint, porque el soplo de Austin Flint, si vemos, sigue estando en el mismo momento que el soplo de la insuficiencia misma, después del segundo ruido. En cambio, este soplo sistólico que aparece acá después del primer ruido, o S1, aparece porque sale más sangre a través de la aorta de lo que normalmente saldría, como por turbulencia. Entonces se suma y el paciente termina teniendo un soplo diastólico por la insuficiencia y sistólico por la cantidad de sangre en exceso que está saliendo del ventrículo, que es la que se vuelve por la misma insuficiencia. Esas serían las características auscultatorias de la insuficiencia aórtica. Pero no es que siempre vamos a encontrar todas estas características junto con los otros signos en cualquier paciente. En un paciente que tiene insuficiencia aórtica aguda, que se produjo una disección o por rotura endocarditis, que les sigo nombrando porque son las más comunes, lo que nos va a pasar es que el soplo puede ser intenso, pero de difícil auscultación, o sea, podemos no darnos cuenta que el paciente está con un soplo y la tensión arterial no cambia para nada. Sí, por ejemplo, va a tener otros signos como falta de aire aguda, como presión tirando baja, va a tener signos como de shock cardiogénico porque hace una insuficiencia cardíaca aguda en general. Si la insuficiencia es crónica pero no es grave, sí aparece este soplo que estuvimos viendo que es decreciente, aparece baja la presión diastólica y sube la sistólica, como hemos visto, hay mucha diferencia de pulso, entonces el pulso se nos hace así Magnus y Zeller. Y en la insuficiencia cardíaca grave, la insuficiencia crónica grave, sí, ya aparece todo el cortejo periférico de estos signos que estuvimos viendo, el corazón crece, tenemos todos los soplos, el diastólico largo, el de Austin Flint, el eyectivo aórtico que es funcional porque sale más sangre, hay gran diferencias de presiones, el pulso es bien Magnus Zeller, o sea, sube rápido y baja rápido, como habíamos visto. Y el paciente tiende a estar taquicárdico, por eso se le dice Zeller. Entonces, es importante saber que existe esta clínica, pero también que no siempre la vamos a encontrar y que es raro hoy en día llegar a ver una insuficiencia crónica así tan grave con todos estos signos. No es lo más común de ver. En cuanto a los métodos complementarios, que por ahí es un poco lo que más les interesa a ustedes, no hay signos específicos en el electrocardiograma, pero sí podemos encontrar un paciente taquicárdico o un paciente que tenga signos de crecimiento auricular si ya hay mucha sobrecarga de volumen, y sí lo que van a tener en el electrocardiograma es signos de hipertrofia o de crecimiento ventricular izquierdo, que lo estarán viendo en el curso de electro, ya lo habrán visto, pero por ejemplo el índice de Sokolov acá, que surge de sumar la S de B2 con la R de B5 o B6,
nos da más de 35 claramente, y además tiene trastorno de repolarización, bien como patrón de sobrecarga izquierdo, que nos marca esta sobrecarga de volumen que tienen los pacientes con insuficiencia crónica. Pero no hay muchos otros signos, como ven es bien inespecífico. Y en la radiografía de tórax lo que podemos ver es un botón aórtico prominente, dependiendo de la causa, o el mediastino ensanchado, si es un paciente que tiene una disección aórtica, por ejemplo, y un corazón con aumento de tamaño y redistribución de flujo de manera más crónica cuando el paciente ya tiene edema agudo de pulmón. De los ecocardiogramas, el transtorácico, para resumir, digamos, nos va a servir muchísimo, nos va a servir para diagnóstico, para evaluación, para ver cómo están las cavidades, qué tamaño tienen, para ver la gravedad, y en base a eso nos va a permitir tomar decisiones. Es también el método que muchas veces vamos a usar para el seguimiento de los pacientes, porque ya vamos a ver en cuanto a tratamiento que si nosotros encontramos una insuficiencia aórtica, pero la función del corazón está bien y el paciente no tiene síntomas, no hace falta hacer ningún tratamiento, solamente se va siguiendo en el tiempo. Entonces el método, por ser no invasivo, de fácil acceso y bajo costo, es el ecocardiograma. Ante cualquier cambio también le vamos a hacer otro eco para ver si cambió, por ejemplo, si aparecen síntomas, si empeoran los que ya tenían, si es una paciente mujer y se embaraza, si hay que operarla. Ante todas estas situaciones vamos a hacer una ecografía. Clase 3 se refiere en cuanto a las indicaciones de estudios y de tratamientos a lo que no es recomendable. Si un paciente tiene una insuficiencia muy leve, no tiene síntomas, la función del ventrículo está normal, o es un paciente que es sano, yo no le voy a hacer un eco para buscar insuficiencia aórtica ni para seguir insuficiencia aórtica. Lo voy a hacer de manera rutinaria 1 o 2 veces al año, los que tengan una insuficiencia aórtica moderada más, en los que tengan síntomas o los que tengan algún deterioro ya en el corazón por esta insuficiencia. Si no, no vale la pena. Y en cuanto al eco transesofágico, su uso no es de entrada, no nos serviría, pero sí nos sirve, por ejemplo, si yo le hago un trastorno torácico que no es concluyente, si tengo que tomar decisiones, veo una estructura valvular muy compleja y tengo que ver cómo la voy a operar y todo nos sirve. Si tengo que descartar otras causas, no estoy segura de la etiología, o si ya estoy esperando al paciente y estoy arreglando la válvula, se hace intraoperatorio, van los doctores con el ecógrafo al quirófano y hacen una ecografía transesofágica para ver cómo están los gradientes y la función de la válvula. Acá en este videito lo que podemos ver, lo vamos a ir pasando porque es largo, pero es un ejemplo de cómo veríamos una ecografía de un paciente que tiene una insuficiencia aórtica. Mucho no se ve acá, pero lo que podemos ver es que la aorta tiene un tamaño bastante importante. Esta es la aorta, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Y cuando se pone el flujo Doppler, lo que se observa es que el flujo normalmente debería venir desde el ventrículo, salir hacia la aorta y no tener como o sea, debería verse rojo lo que se acerca, azul lo que se aleja, pero sin ningún otro gradiente ni nada. Y como vemos, acá el paciente tiene como mucho reflujo. Si uno lo ve y tiene estos colores amarillos, blancos en el medio y todo un chorro acá, todo eso nos habla de que tiene una insuficiencia aórtica y todo eso que vemos es como cuantificamos y se ve la regurgitación aórtica en sí. Acá le están haciendo 4 cámaras y también se ve que el chorro, en vez de ir saliendo y simplemente salir hacia este lado de la válvula, se vuelve casi todo. Todo eso amarillo y azul que se ve es sangre que se está volviendo hacia el ventrículo por la insuficiencia. Eso más. No necesitan saber tanto de eco ni nada, simplemente saber que sirve mucho para diagnóstico, para tratamiento y nos va a servir en la toma de decisiones. Y que es el método de elección. ¿Se le puede hacer una ergometría? Sí, por ejemplo, en un paciente que yo no puedo determinar cuál es su capacidad de ejercicio, o si tiene síntomas o no, porque tiene síntomas muy inespecíficos, no nos sabe explicar, o tiene otras comorbilidades que le impiden por ahí decirnos si tiene o no tiene síntomas por su insuficiencia, que sería principalmente falta de aire. Bueno, se le puede hacer una ergometría para terminar de definir si el paciente tiene síntomas o no, porque es lo que nos va a ayudar a decidir el tratamiento. No se usa, si por ejemplo el paciente tiene sospecha de enfermedad coronaria y yo ya decidí que lo voy a operar, o si el paciente ya tiene síntomas, no uso la ergometría, no me sirve, digamos. La resonancia sí es un buen método que hoy en día sirve, que se usa, pero que se usa porque es más costoso, es un poquito más engorroso de hacer,
cuando el eco no es concluyente, pero sí nos sirve para evaluar todas las mismas cosas que evalúa el eco con muy buenos resultados. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital resonancia no tenemos. Por eso es un poquito más difícil el acceso, pero no es malo hacer una resonancia para evaluar una válvula. La tomografía nos puede servir para ver la anatomía de la aorta en caso de que yo la tenga que reemplazar. Y la tomografía tiene un uso muy importante, que es en las personas que son jóvenes o que tienen bajo riesgo para tener enfermedad coronaria. A mí me sirve hacer una tomografía para determinar si sus arterias coronarias están bien o no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a operar a esta persona que tiene insuficiencia aórtica, ya que le abro el pecho, digamos, y entra una cirugía y se hace una cirugía cardíaca, si nosotros, por ejemplo, vemos que tiene enfermedad de las arterias coronarias, nos conviene, además de hacer, y que es una enfermedad significativa, nos conviene, además de hacer el reemplazo de la válvula, también hacerle un bypass de las arterias que sean necesarias para que no nos pase de que nosotros le reemplazamos la válvula y en 5 años el señor empeora su enfermedad coronaria y tiene indicación de hacerse bypass y hay que volver a operarlo del corazón. No, se agarra y se estudia y se hace todo en un mismo acto. Lo mismo se hace al revés. Cuando el paciente tiene que hacer un bypass, se le hace un eco para ver que las válvulas estén bien, porque si no aprovechamos, ya que operamos el corazón, operamos todo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente joven o que tiene bajo riesgo de enfermedad coronaria, pero no hacerle un cateterismo, que es otro estudio invasivo, hacemos una tomografía que también nos permite ver cómo están las arterias del corazón. Y el cateterismo, entonces, precisamente nos sirve en el evento contrario, el paciente que tiene insuficiencia que la tengo que operar y que tiene factores de riesgo ya un poquito más elevados para enfermedad coronaria, en donde la tomografía no va a tener tanto rédito como si un cateterismo. También se pueden evaluar las válvulas, los gradientes y determinar la gravedad de la insuficiencia o de la estenosis por cateterismo, pero hoy en día ya no tiene tanto uso porque el eco es bastante concluyente, entonces no llegamos a hacer estudios tan invasivos para diagnóstico. Se hacen solamente cuando con los estudios que tenemos no invasivos no llegamos a alguna conclusión. Y ya llegamos al tratamiento. El tratamiento también va a ser distinto de acuerdo a si la insuficiencia es aguda o crónica. En la insuficiencia aguda es muy importante determinar el sujeto que tiene descompensación hemodinámica del que no. Siempre voy a hacer tratamiento de la causa y seguimiento médico estrecho, un paciente que obviamente va a quedar internado y que va a ir a cirugía si la insuficiencia es grave. Mientras tanto, de sostén hasta que yo pueda entrar al quirófano, se utilizan vasodilatadores, que son vasodilatadores arteriales. ¿Por qué? Porque yo necesito disminuir la presión arterial para que esta válvula que está insuficiente, digamos, con presión más baja, le es más fácil al corazón expulsar la sangre y no hay tanto reflujo hacia el ventrículo. Entonces no hay tanta sobrecarga de volumen ni de presión. Y usamos, por ejemplo, el nitroprusiato endovenoso, que es un medicamento que es vasodilatado. Después de la cirugía va a depender, si el paciente tiene descompensación hemodinámica, va a cirugía de manera urgente, obviamente, porque tampoco se le puede poner ningún dispositivo ni nada como en otras valvulopatías, entonces sí o sí va a cirugía. Si el paciente no tiene descompensación hemodinámica, pero por ejemplo tiene sepsis y tiene endocarditis, yo le estoy dando antibiótico y no mejora, o la endocarditis ya le genera un absceso, es una colección de pus en la válvula, o tengo una disección aórtica que no lo descompensa hemodinámicamente, pero que hay que tratarla porque las disecciones aórticas son quirúrgicas, las tipo A, digamos, las que involucran la raíz, eso ya lo vamos a ver más adelante en el programa. Ahí hay que operar también rápido, sin delay, digamos, en estos mismos días en los que se lo interna. Es por ahí discutible, de acuerdo a la causa de endocarditis, o si la endocarditis está generando complicaciones, si se puede operar o no también urgente. Pero lo urgente sería que el paciente tenga descompensación hemodinámica o una endocarditis ya complicada, ahí se opera también de manera urgente. Si no, se ve en el tiempo, se optimiza todo lo que se ponen los vasodilatadores y se programa la cirugía para cuando sea conveniente. Distinta es la insuficiencia aórtica grave pero crónica. En los pacientes que son candidatos a cirugía, es muy importante saber que no es una opción tenerlo solo con medicación si el paciente es candidato a cirugía y se puede operar, y el riesgo quirúrgico no supera el beneficio que le va a dar la cirugía. O sea, no es lo mismo que yo le encuentre una insuficiencia aórtica grave a un paciente de
no sé, 85, 90 años, con muchas otras enfermedades frágiles, que yo digo, a este señor no lo voy a operar porque ya tiene una edad muy avanzada y tiene más riesgo de morirse en la cirugía que de seguir viviendo con insuficiencia aórtica, bueno, a ese paciente puedo yo optar por un tratamiento médico, que también son vasodilatadores, pero por vía oral. Pero en un paciente que tiene síntomas, que tiene indicación quirúrgica por ecografía, lo tengo que operar, digamos, salvo que tenga una contraindicación muy grave para la cirugía, la situación es operarlo. Y todo este cuadro en realidad lo pongo porque está en la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, pero no es que ustedes tengan que saber nada de esto, es solo un modo ilustrativo para explicar que ante determinados volúmenes, cuando el corazón ya se dilató de manera significativa, cuando las presiones son importantes, cuando el paciente tiene síntomas, hay que operarlo, digamos. Tiene indicación quirúrgica. Normalmente la insuficiencia aórtica no da síntomas si no es grave, es muy raro que una insuficiencia leve, moderada den síntomas, así que si el paciente ya tiene síntomas, asumimos un poquito que tiene una insuficiencia grave y va a cirugía, y si no tiene síntomas, vemos cómo está la función del corazón y el tamaño, y si la función es mala o el tamaño está aumentado, también lo operamos. Eso es lo que un poquito nos quiere decir este cuadro. Hay situaciones especiales que no cumplen con las indicaciones básicas, como por ejemplo el síndrome de Marfan, la aorta bicúspide, un paciente que ya tiene enfermedad coronaria y que su válvula aórtica no está tan grave, pero que ya lo voy a operar de bypass, como hemos dicho recién. En este caso, uno es un poquito más como permitivo a la hora de decidir la cirugía y lo manda a cirugía de manera más temprana de lo que mandaría a otro paciente. Bueno, eso sería un poquito de insuficiencia aórtica. Sé que es medio largo y fue rápido. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, de cualquier manera, yo ahora voy a subir la clase y bibliografía y los vamos viendo en el foro en la semana. No hay problemas para antes del parcial. No sé si tenés alguna duda, si no seguimos con la otra valvulopatía. No, profe, ninguna duda. Bueno. Bueno, eso un poquito de aorta. Sé que ya vieron estenosis, así que bueno, eso sería en cuanto a la insuficiencia de la aorta. Para pasar ya a la válvula mitral, creo que ya vieron insuficiencia, no sé, pero bueno, un poquito la estenosis tiene un mecanismo similar a lo que ya vienen viendo, siempre para pensar qué es lo que provoca, o sea, qué problema nos va a generar en el corazón la válvula, tenemos que pensar dónde está la válvula, qué conecta y qué tiene, si insuficiencia o estenosis. Entonces, en base a eso, vemos qué función está cumpliendo y qué ciclo va a afectar. Si es insuficiente, sabemos que en el momento en que esa válvula debería estar cerrada, va a perder. Y si es estenosis, sabemos que en el momento que esa válvula va a estar abierta, le va a costar pasarle sangre. Entonces, un poquito en base a eso, y pensándolo dentro del ciclo cardíaco, podemos razonar los síntomas y entenderlo más fácil. Bueno, la estenosis, como ya sabemos, una obstrucción del flujo de sangre, en este caso de la mitral. La mitral sabemos que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que está compuesta por dos valvas, anterior y posterior, que están unidas a las cuerdas tendinosas, las cuales, que es como vemos acá en este dibujito, las cuales están unidas mediante los músculos papilares a las paredes del ventrículo izquierdo. Cualquier afectación de la estructura ya sea desde las valvas hasta los músculos papilares, genera mal funcionamiento de la válvula, ya sea insuficiencia predominantemente, pero también estrechas. Para que haya estenosis mitral, no es como por ahí la insuficiencia que puede ser funcional, o sea, que puede estar la válvula bien, pero el resto del ventrículo mal y generarse mal funcionamiento. Acá para que haya estenosis, por lo general hay una anormalidad en la estructura de la válvula en sí. La válvula se ve afectada. La etiología más común, si bien viene en descenso, es la fiebre reumática, sobre todo en los países subdesarrollados, que es una enfermedad que se produce porque el cuerpo tiene una reacción antiinmune contra una enfermedad, una infección producida por este streptococo, esta bacteria, que es la bacteria que genera la faringitis pultácea, las placas en la garganta. El cuerpo hace una reacción inmune, normalmente sucede a edades jóvenes, en la infancia, en la adolescencia, cuando no se recibe tratamiento antibiótico adecuado, y después de unos 10 o 20 años, o sea, eso hace que el corazón ataque y termine generando destrucción, fibrosis y calcificación de la válvula. Lo más común es que afecte a la mitral, puede afectar a la aórtica, rara vez a las del lado derecho.
y que en 10 o 20 años esto se termina manifestando con una estenosis y a veces con una insuficiencia mitral. Hay otras causas degenerativas que también va a terminar siendo la más común en nuestro medio, que es porque se va calcificando por la edad, sobre todo, o también en pacientes que están en diálisis, que tienen un manejo distinto del calcio, se deposita calcio en la válvula, y esto la va calcificando y degenerando, y creo que esta va a terminar siendo la causa más común en nuestro medio, obviamente, porque cada vez hay personas más ancianas. La radiación, esto también lo van a ver mucho porque hay muchos pacientes ya que recibieron, hoy en día creo que se hace un poquito más cuidado, pero hace 20, 30 años se hacía radiación en el pecho para gente que tenía linfomas, cáncer de mama, etc. Y las dosis eran muy altas y hoy en día estamos viendo, después de unos años, la afectación por la radiación a nivel cardíaco. Genera muchos problemas, genera enfermedad coronaria, genera enfermedad del pericardio, enfermedad del músculo y también enfermedad de las válvulas, la radiación. Puede ser congénito, que en la infancia ya nazca con alguna malformación que haga que la válvula no tenga su orificio correcto. Esto es raro de ver y es raro que recién se manifieste en la adultez, pero puede ser. Y otras enfermedades infiltrativas, carcinoides también lo pueden generar. Pero con saber que la fibra reumática y la degeneración por el depósito de calcio son las dos más comunes, con eso estamos. Algo muy importante que ocurre es que cualquier patología que genere estrechez o que genere una ocupación del espacio donde normalmente iría la sangre a través de la mitral, nos genera por ahí síntomas parecidos o signos al examen físico, y es muy importante hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con el mixoma auricular izquierdo, que es un tumor benigno muy común que aparece en la aurícula del corazón, que acá tenemos una foto en vivo. Este es un corazón donde acá se ve el ventrículo izquierdo, esta parte de la mitad, y esta es la aurícula, y tiene el mixoma acá adentro, que es toda esta formación redonda. Un trombo, por ejemplo, que se genera en un paciente que tiene fibrilación auricular, también puede dar, o que tiene alguna otra causa para hacer trombos, en la aurícula puede dar síntomas similares, un trombo que tiene que estar obviamente adherido. Una endocarditis también podría, si la vegetación ocupa lugar, también si se forma una vegetación acá, por ejemplo, en las valvas, también nos puede dar síntomas similares. Una comunicación interauricular, etcétera, distintas patologías que hay que saber que existe el diagnóstico diferencial y que con la clínica, con el examen físico y con después las imágenes, pero más que nada con la clínica, podemos hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, un mixoma, la estenosis mitral va a tener un soplo, como todas las valvulopatías, que no importa cómo pongamos al paciente, como la válvula es la enferma, lo vamos a escuchar. Un mixoma, como está adherido acá a la pared, pero el resto está libre, si yo al paciente lo cambio de posición, por ahí el tumor se mueve o el trombo se mueve y el soplo cambia. Eso sería una forma de diferenciar. ¿Qué es lo que nos genera entonces la estenosis mitral? Acá lo que vemos nosotros es, este es el corazón izquierdo, esta es una válvula mitral estenótica, eso es lo que, por lo menos lo que quisieron esquematizar, una aurícula izquierda muy aumentada de tamaño por la estenosis, porque tiene que luchar contra un orificio que es mínimo, y que entonces tiene que hacer mucha más fuerza para hacer pasar la sangre, y esto hace que se dilate y que aumenten las presiones, y lo que se grafica es lo que hay hacia atrás, de manera rara, pero lo que sería las venas pulmonares que van a ser los pulmones, el alveolo, acá esto es como un corte de un pulmón, y el corazón derecho. ¿Por qué nos hace todo esto? Porque el área valvular normalmente mide de 4 a 6 centímetros. Cuando ya se va estenosando y se hace menos de 2 centímetros, aparece un gradiente, o sea, una diferencia de presión que es muy elevada entre la aurícula y el ventrículo, que va aumentando a medida que va disminuyendo todavía más el orificio, y este aumento de presión se traduce hacia las venas pulmonares de los pulmones y nos termina dando también disnea de esfuerzo. La disnea es uno de los síntomas más característicos de casi todas las valvulopatías isquiadas. Cuando el área valvular ya se hace muy chiquita, de menos de 2 centímetros, además de congestión pulmonar, aparece hipertensión pulmonar, y esto se traduce al corazón derecho, por cómo está conectado, y termina generando dilatación de las cavidades derechas por aumento de presión e insuficiencia cardíaca derecha, con todos los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando, además, como el flujo
ya le cuesta mucho pasar al corazón, le llega menos flujo y termina haciendo bajo gasto, digamos, cae la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, entonces también aparecen síntomas de disnea en reposo, edema agudo de pulmón, hemoptisis, esto es por el aumento de la presión a nivel pulmonar, cianosis, porque toda esta hipertensión nos hace que el pulmón no pueda hacer bien el intercambio gaseoso y entonces tengamos cianosis. Esto es un poquito lo que nos pasa, que el área valvular disminuida aumenta la presión en la aurícula, esto se transmite a nivel retrógrado a los pulmones y finalmente al corazón derecho. Esa es la historia natural de esta enfermedad. Los signos y síntomas, más que nada, van a ser disnea siempre, que empeora con cualquier factor desencadenante que quiera aumentar el gasto cardíaco, que no vamos a poder porque el orificio por donde entra sangre al ventrículo es muy chiquito. Entonces, cualquier factor que nos aumente el gradiente porque quiere aumentar el gasto, pero no puede, nos va a generar más disnea, como el estrés, el ejercicio, el embarazo, la fibrilación auricular. La hemoptisis que suele aparecer en estadios avanzados es cuando yo tengo hipertensión pulmonar y entonces sangran, los capilares se rompen por el aumento de presión y sangran. El síndrome de Horner, esto es raro, la verdad, pero está descrito en los libros, sobre todo por eso lo nombramos, es que la aurícula izquierda cuando hace presión y se distiende tanto que termina comprimiendo al nervio laringio que en su recorrido y esto da afonía. Tiene nombre propio, pero sinceramente no lo vi nunca, no sé. No hace tantos años yo que soy médica, por ahí nuestros jefes sí lo han visto. Fenómenos tromboembólicos, esto sí es más común porque la aurícula dilatada tiene más predisposición a fibrilación auricular y sabemos que la fibrilación auricular sí nos genera mucha predisposición a trombos y a embolias, así que esto sí es común de ver. Da astenia, que es cansancio, puede dar dolor tipo anginoso, esto también por el aumento de la presión de los pulmones, síntomas de insuficiencia ventricular derecha, incurgitación yugular, edema de miembros inferiores, congestión hepática. Puede parecer ictericia. La ictericia aparece porque el hígado se pone congestivo por la falla derecha y las mejillas se ponen coloradas, pero hay cianosis porque no se está haciendo bien el intercambio gaseoso, entonces la boca se ve azul, que es la cianosis peribucal. Y siempre se puede palpar un ruido, un R1, porque el R1 es la apertura, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, así que esta válvula que está calcificada, que está estenótica, se va a cerrar con más fuerza, digamos, y con más ruido, entonces genera como un choque al palpar el latio de la punta y frémito, que es como un temblor, digamos. Que esto se palpa, los frémitos se palpan. ¿Qué vamos a tener en la auscultación? El soplo de la estenosis mitral es de tipo ronco, como veíamos recién, es el famoso rolido de la estenosis mitral, que es un soplo diastólico, porque en la diástole es cuando se abre la válvula y debería pasar la sangre, pero lo más característico es que aparezca el chasquido de apertura mitral, que es esto que tenemos marcado acá, que es después del segundo ruido se produce un chasquido de apertura porque la válvula está como calcificada, está gruesa, está estenótica, y después del chasquido aparece el rolido o soplo diastólico propio de la insuficiencia, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el otro rolido diastólico que existe, que es el soplo Austin-Flint de la insuficiencia aórtica, por ejemplo. ¿Qué nos marca gravedad? Mientras más cerca esté el chasquido de apertura del segundo ruido y mientras más largo sea el soplo, más grave es. No es tanto la intensidad que tenga, sino la duración y la cercanía que tenga con los ruidos cardíacos propiamente dichos. Después, en cuanto a los métodos complementarios para hacer el diagnóstico, ya pasando a este tema, tampoco tenemos, como siempre, en los electros signos típicos que nos vayan a decir esto es una estenosis mitral, esto, pero sí vamos a tener signos indirectos de las complicaciones, como por ejemplo la famosa P mitral, que es por agrandamiento de la aurícula izquierda, se produce una onda P que es más ancha, porque la onda P es la despolarización de las aurículas, y que suele tener a veces una melladura en cara inferior que que le da como una forma de M, entonces se le dice la P mitral. Lo que podemos ver también es fibrilación auricular muy frecuentemente, también por el agrandamiento auricular que predispone a que los pacientes se fibrilen, que es este electro que tenemos acá, o signos cuando ya hay falla del ventrículo derecho de agrandamiento ventricular derecho.
La diferencia del derecho con el izquierdo es que nos van a predominar, obviamente, las R's, que normalmente no deberían ser tan grandes del lado derecho, va a ser bien positivo y bien negativas en B5, B6. ¿Por qué? Porque el corazón está aumentado de tamaño del lado derecho. Lo mismo que el eje, que va a estar desviado a la derecha. Pero esto es raro de ver también, y no es que vamos a hacer diagnóstico de estenosis mitral por estos electros. Sí lo vamos a hacer por la clínica, por los antecedentes y obviamente por el eco. En la radiografía de tórax, lo principal es el crecimiento de la aurícula izquierda, que normalmente no estaría acá, no estaría ocupando este espacio. Acá tendremos el botón aórtico y directamente el ventrículo, y la aurícula si se ve chiquita, no se ve grande como está acá. Y acá lo que vemos es que le hacen un esófago contrastado, esto que va hasta pintado de blanco el esófago y tiene contraste adentro, y lo que se ve es que en esta parte está todo apretado por la aurícula. Normalmente debería ser ancho, no sé si tan ancho como abajo, pero más ancho. Acá sí tiene bastante uso el ecoestrés, que por ejemplo en insuficiencia aórtica no lo habíamos nombrado, porque en los pacientes que tienen una capacidad funcional que no sabemos, o sea, que no sabemos si los síntomas que tienen son o no por la estenosis, porque son como muy inespecíficos o no son tan marcados, nos sirve hacer un ecoestrés. Si tiene, por ejemplo, le hicimos un eco y parece que tiene una estenosis muy severa, pero el paciente nos dice que no tiene síntomas, eso también nos hace dudar, a lo mejor es un paciente que no identifica los síntomas. También nos sirve hacer una ecografía de estrés para terminar de confirmar la gravedad de la estenosis, para descartar alguna otra enfermedad que justifique el síntoma. Un paciente que tiene por ahí solo falta de aire, la falta de aire también puede ser de origen coronario, puede ser por otras cosas, así que nos puede servir. Y lo que nosotros buscamos ver es si cuando hacemos la ecografía, los gradientes, la presión y lo que nosotros hemos medido en el eco aumentan o empeoran. Tampoco hace falta que se sepan esto, pero para que sepan que el ecoestrés es muy útil, sobre todo para valorar gravedad y clínica. Se pueden hacer cateterismos, tanto para ver la anatomía coronaria previa a la cirugía, misma situación que hacemos en la aorta, como para si realmente los estudios no invasivos nos dan dudas, cosa que es raro porque puede pasar, podemos hacer un cateterismo y medir la diferencia de gradientes con los catéteres especiales de un lado y del otro de la válvula y determinar qué tan estenótica está. La tomografía nos va a servir para evaluar el área valvular, para hacer un plan quirúrgico. El eco común, el transtorácico, como siempre, va a ser lo que es como por ahí más accesible, más barato y que nos da mucha información, tanto el transtorácico como el transesofágico. El transtorácico confirma el diagnóstico, podemos medir gravedad, repercusión, función del ventrículo, hacer distintos scores que ya vamos a ver para qué nos sirven. Nos sirve para seguir a los pacientes que todavía no tienen indicación de un tratamiento invasivo, para seguirlo en el tiempo, para descartar trombos por la FA que seguramente ya van a tener estos pacientes con estenosis, y durante las diferentes intervenciones o tratamientos que se hacen. El transesofágico nos va a servir para lo mismo, para descartar trombos, sobre todo si yo le voy a hacer valvuloplastia, que ya vamos a ver qué es, para evaluar bien la válvula para un plan diagnóstico, para determinar conducta terapéutica, etc. Estos son distintos ecos, estas son fotos, no son videitos como recién, donde vemos, por ejemplo, acá, esto es ventrículo izquierdo, esta es la aorta, esta es la aurícula izquierda que está severamente aumentada de tamaño, se ve bien grande, y esta es la mitral que, como vemos, las válvulas están bien gorditas y engrosadas, y se ve el calcio, ahí todos estos puntitos blancos. Esto normalmente no es así, la válvula es más finita, la aurícula es más chiquita, no se ve tanto calcio. Esta es una foto de lo mismo, se ve la aurícula izquierda gigante, con la válvula que está un matote acá de calcio bien grueso. Esto es lo mismo pero en un 4 cámaras, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Fíjense que la aurícula es casi el mismo tamaño que el ventrículo acá. Esto es un eje corto, si yo agarro y apoyo el eco de una forma que me haga una imagen que es como si yo estuviese viéndolo desde acá dentro del ventrículo y cortar el corazón así, como un salame. Lo veo acá en un eje corto, y acá tengo la válvula y se ve bien todo el calcio, se ve bien gruesa con calcio. Y lo que nosotros vemos en esta imagen de acá abajo es una aurícula, esta es la mitral, y lo que vemos es una aurícula que tiene esta formación acá, que muy probablemente sea un trombo, que también podría ser un mixoma, pero que bueno,
Depende, justo no le puse las referencias a la imagen, pero hay que hacer diagnóstico diferencial. El trombo no sería raro de encontrar en este contexto, como dijimos, de una aurícula grande con flujo turbulento y probablemente fibrilado. Algo muy importante saber, no es que tienen que saber este cuadro en sí, sino saber que existe y para qué se usa, porque es importante, es el score de Wilkins, que es en un paciente. ¿Por qué? Porque la válvula mitral, cuando está estenótica y yo le tengo que hacer un tratamiento, el tratamiento de elección es hacer valvuloplastia percutánea con balón, que es un procedimiento que ya vamos a ver un video, que yo entro como si fuese un cateterismo entro por las venas, pincho, hago un huequito en la aurícula derecha, paso a la izquierda, meto un catéter, el catéter tiene un balón en la punta y yo lo voy inflando y desinflando, inflando y desinflando y abro la válvula, la distiendo. Ese es el tratamiento de la acción. Si el paciente es candidato a hacer eso y a quedar bien, se hace eso antes que la cirugía. Pero yo, para poder decir que el paciente es candidato, tengo que hacer este cálculo, que es el score de Wilkin, que lo que se fija es cómo se mueve la válvula, qué tan gruesa está, si está calcificado o no, y cómo está todo subvalvular, que subvalvular se refiere a las cuerdas tendinosas de los músculos papilares, y esto me suma un puntaje. Si el puntaje es menor a 8, me habla como de una válvula que está estenótica pero no tan enferma, y que entonces si yo le hago la valvuloplastia, tiene posibilidades de andar bien. Entonces esos son los pacientes de elección para hacer este tratamiento. Si yo le hago la score de Wilkins y me da un puntaje mayor a 8, ya me está diciendo que el riesgo es elevado, que la valvuloplastia por ahí no va a andar tan bien y que a lo mejor me conviene operar, pero que si es un paciente que no es candidato a cirugía porque tiene muchas otras enfermedades, porque es muy frágil, porque tiene poca expectativa de vida, etcétera, etcétera, puedo decir, bueno, tiene un score de Wilkins alto, pero le hago la valvuloplastia igual porque operarlo va a ser peor. Básicamente nos sirve para eso. Y el score de Wilkins se hace basado en lo que yo veo en la ecografía. Por eso es muy importante y tiene indicación clase 1, está muy indicado hacer una ecografía en todos los pacientes que se sospecha o que se hace seguimiento de estenosis mitral, porque es lo que nos va a determinar el tratamiento. Entonces, medidas generales para todos los pacientes que tienen sobrecarga de presión y de volumen, bajar la sal, evitar estas causas secundarias de taquicardia, como anemia, como fiebre, embarazos, hacer ejercicio de alta intensidad, porque va a hacer que empeoren los síntomas, como ya hemos visto, porque aumentan el gradiente. Hoy en día los pacientes que no tienen las guías nuevas en cuanto a esto de la profilaxis y fiebre reumática, ¿qué es esto? Que los pacientes que tuvieron fiebre reumática se les da penicilina el resto de su vida, básicamente, cada tanta cantidad de tiempo para prevenir que tengan como otros ataques de fiebre reumática. Lo que sí no hace falta dar, eso sí se hace, pero no hace falta dar profilaxis de endocarditis. La típica que uno va al dentista a sacarse una muela y hacen que uno tome antibiótico antes. Bueno, eso se hace como profilaxis de endocarditis y en realidad los pacientes que tienen alto riesgo de endocarditis se les hace un tratamiento un poquito más complicado a veces o más específico y si no se hace a todos sin indicación, pero no sería estrictamente necesario que un paciente que tiene una estenosis mitral reciba profilaxis de endocarditis. Y en los pacientes que tienen síntomas leves, que no se van a operar porque su valvulopatía no es tan grave, se les dan diuréticos, beta bloqueantes y se evita todo lo que sea vasodilatado. Para pacientes que están fibrilados, que es una complicación muy común en la estenosis mitral, hay que hacer control de frecuencia sí o sí, hay que anticoagularlo sí o sí, acá no nos fijamos como en la fibrilación auricular Chas-Batz ni nada, se lo anticoagula de entrada, y lo único que se pueden usar son los antagonistas de la vitamina K, la acenocumarol y la warfarina. No se puede anticoagular con los nuevos anticoagulantes porque no hay estudios que prueben seguridad. Esto se hace aunque el paciente recupere su ritmo sinusal o aunque no llegue a tener un trombo en el eco, igual se anticoagulan todos y ya se fibrilan. Y la actividad física se prescribe de acuerdo al estado del paciente y a la gravedad de la valvulopatía que tiene y a cómo lo tolere. No es que hay que prohibirla sí o sí en el seguimiento, estoy hablando de una estenosis que no sea tan grave y que parece tratamiento de urgencia, sino que se puede ir adecuando a cada paciente. Entonces, como tratamiento habíamos visto que de la acción es la valvuloplastia percutánea, que es la que permite aumentar el área de la válvula,
y que se considera exitoso cuando yo consigo que el área valvular sea de 1,5. Y que le quedó porque todos estos procedimientos de dilatación, lo mismo que cuando se coloca la prótesis de la estenosis aórtica, quedan con un poquito de insuficiencia de la válvula, pero si es leve, se sigue considerando exitoso el procedimiento, y es del éxito. Tiene indicación siempre que la estenosis sea moderada a grave y que tenga síntomas y que el Wilkin le dé menor a 8 y que no haya contraindicaciones para la cirugía. Hay después otros eventos especiales que son los que están acá en la diapositiva, pero que no importan tanto. Sí, esto de que la estenosis, que es moderada a grave, sintomática y con puntaje ecográfico que lo permite, o sea, score de Wilkin bajo, tiene indicación de valvuloplastia sí o sí. No se hace si el área valvular ya es grande, es más de 1,5, porque es un área valvular que es grande y que no debería generar tantos problemas y que no vamos a poder dilatar mucho más con el balón. Si hay un trombo, porque nos genera riesgo de hacer embolias, entonces primero hay que disolver el trombo con anticoagulante y después se vuelve a plantear el tratamiento. Y para eso es que se usan los ecos que nombrábamos recién. Si la calcificación es grave, o sea, el Wilkin es alto, si hay otra enfermedad grave que nos diga que no tiene tan buen pronóstico, o si tiene una enfermedad coronaria grave que requiere cirugía. ¿Por qué? Porque ahí le voy a hacer directamente cirugía, no le voy a ir a hacer una valvuloplastia para después también operarlo, es uno en la otra. Acá lo que vamos a ver es un videito de cómo se hace la valvuloplastia, que empieza más o menos a la mitad del video. Esto después va a quedar todo subido en la clase por si querés verlo de nuevo. Y lo que nos muestra es bien cómo colocan el catéter. Vamos a pasarlo hasta esa parte. Acá muestran cómo entran por vía venosa, estos van por la cava, llegan hasta las cavidades derechas, entran a la aurícula derecha, hacen una punción transeptal, aurícula izquierda, acá inflan el balón bien sobre la mitral y lo van desinflando y abriendo, lo desinflan y lo abren como es bien mecánico, digamos, bien simple la explicación, digamos. Lo inflan, lo abren, lo inflan y así hasta que la válvula se abre, aunque sea hasta 1,5, digamos. Puede tener complicaciones, sí, son raras, pero pueden pasar. Puede haber muerte en 1 al 2% de los casos, hemoptisis por alguna perforación de algún capilar. Pueden producirse embolias, que el riesgo es bajo si yo ya descarté que el paciente tenía trombos antes. Puede quedar insuficiencia mitral grave después de todo esto que hicimos. Puede requerir cirugía de urgencia si, por ejemplo, yo con el balón en algo de procedimiento no sé, pincho, rompo el ventrículo o algo así. Y sí queda comunicación interauricular residual por esta punción que hacen transeptal en la aurícula, pero que no suele tener ninguna significancia clínica. Perdón. Eso en cuanto a la valvuloplastia, que es el tratamiento de la acción. Cuando yo no puedo hacer valvuloplastia porque el paciente tiene un score de calcio muy alto, tiene otra enfermedad coronaria que necesita bypass, etc., o tiene otra valvulopatía, bueno, puedo ir directamente a cirugía, o si yo hago la valvuloplastia y el paciente no mejora clínicamente o queda con insuficiencia grave, etc., bueno, hago cirugía, que hoy en día no se hace plástica, o sea, esta no es como en la aorta, se hace reemplazo de válvula, hay distintas válvulas, acá tenemos algunas fotos biológicas y mecánicas, son estas. Y los pacientes que tienen como un puntaje ecográfico entre 9 y 11, que es el score de Wilkins ahí que está como intermedio, puedo ver cirugía o valvuloplastia, por eso figura como clase 2, porque esto depende del paciente en sí. Creo que esto sería todo en cuanto a la estenosis mitral. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, es como mucho de golpe, pero bueno, de última, después cuando lo vayas estudiando y repasando, me preguntas las dudas que tengas. Yo lo que voy marcando así en la clase, que es lo que me parece lo más importante, seguramente después lo que también más les preguntemos o evaluemos en los parciales y en el final, digamos, porque no tiene ningún rédito para ustedes, por ejemplo, saberse cada uno de los componentes del score de un Wilkin, pero sí sirve que sepan para qué se usa y en qué casos yo decido a un paciente operarlo o hacerle valvuloplastia. Eso es lo importante, digamos, y así con cada cosita que les vamos señalando. Bien. Y por último, en cuanto a la insuficiencia tricuspide, esta es más cortita porque las válvulas de las cavidades derechas
por ahí son como las olvidadas un poco o las que son un poquito más simples de ver y de entender, pero también tienen sus implicancias clínicas y pueden traer sus problemas. Como vimos entonces recién, la insuficiencia es la regurgitación de flujo, que en este caso se va a volver desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha en la sístole, porque es cuando la tricuspia, al igual que la mitral, deberían estar cerradas. Estas se abren en la diástole para permitir que los ventrículos se llenen y se cierran en la sístole, que es cuando se abren las sigmoideas que hacen que la sangre salga, en este caso del ventrículo derecho a la pulmonar o del ventrículo izquierdo a la aorta. Lo importante a mencionar de la insuficiencia tricuspidea es que el 70% de las personas sanas, si uno les hace un eco, tienen insuficiencia tricuspidea que es fisiológica, que es leve y que no tiene ninguna implicancia clínica, y es un hallazgo. La tricuspidea es una válvula que es bastante compleja, o sea, aparentemente o normalmente tiene una forma helicoidal que no es recta, sino que es como más ovalada y que puede tener entre 3 valvas a 9, 7 valvas, o sea, es muy variable la anatomía de la valva entre cada paciente. Y bueno, entonces no es raro que tenga un poquito de insuficiencia, pero no siempre tiene ninguna, como ninguna implicancia. Lo más frecuente es que sea funcional o secundaria, o sea, las insuficiencias pueden ser orgánicas o primarias, que es cuando la válvula está rota, está afectada, tiene algo mal, o pueden ser funcionales, que es cuando la estructura en la que está inserta la válvula, en este caso el ventrículo, está mal. Entonces hace que la válvula funcione mal, pero la válvula en sí estaría sana si no. Bueno, lo más frecuente con la tricúspide es que el ventrículo derecho esté dilatado, tenga las presiones aumentadas, esté mal por algo y termine generando insuficiencia. Como otras causas, como causas orgánicas, que sería lo menos frecuente, podemos tener enfermedad reumática de la válvula, la anomalía de Epstein, que es una malformación congénita en donde la válvula se ubica por debajo de lo que normalmente estaría, o sea, la válvula en vez de estar como está acá, que tenemos el ventrículo derecho y la aurícula derecha y la válvula entre medio, la válvula tricúspide se inserta como más abajo y terminamos teniendo una aurícula muy grande con un ventrículo chiquito, y una tricúspide que funciona mal. Y a veces está solo, pero a veces está en contacto con otra, en conjunto con otras malformaciones cardíacas. Otras cosas como tumores, endocarditis, radiación, también pueden afectar la válvula, dañarle y que funcione mal, pero como les decía al principio, lo más frecuente es que en realidad esté mal el ventrículo y por ende la válvula. ¿Qué clínica da? Se manifiesta con todo lo que da falla derecha, fatiga, o sea, cansancio, congestión hepática, porque para atrás del lado derecho lo que tenemos son las yugulares, eh, las cavas, digamos, en realidad, la cava superior y la cava inferior, con incurgitación yugular a nivel superior, que va a ser lo que más se nota, pero si no a nivel de la cava inferior, congestión hepática, congestión intestinal, edemas periféricos de miembros inferiores, pulsaciones a nivel cervical porque aumentan mucho las presiones y las ondas venosas. Puede haber síntomas por otra valvulopatía, porque es raro tener insuficiencia tricúspide significativa sola, suelta. Por ejemplo, si hay enfermedad reumática, suele haber primero enfermedad reumática del lado izquierdo y después del derecho, o si el paciente recibió radiación también, pero por ejemplo, si un paciente que tiene marcapasos y hace una endocarditis de la tricúspide por el marcapasos, es raro, pero puede pasar. Signos de bajo peso, porque la congestión hepática y la congestión intestinal terminan generando mala absorción, cirrosis. Esto sería raro de ver de manera avanzada, pero existen pacientes que lo tienen. Pulsación sistólica del hígado y el soplo, antes de explicar un poco qué es el signo de Carballo, es un soplo sistólico, o sea que aparece después del primer ruido, que es continuo, es bien recto, y que también es más largo mientras más grave es la insuficiencia, como todo lo que estuvimos viendo. No tanto en intensidad, sino en duración. ¿Qué es el signo de Carballo? El signo de Carballo se produce en las valvulopatías derechas. Cuando el paciente inspira, cuando el paciente respira hondo, aumenta el retorno venoso hacia el corazón y el retorno venoso llega primero a las cavidades derechas. Por lo tanto, la cavidad derecha maneja más sangre y al manejar más sangre hay más reflujo
entonces el soplo aumenta, ahí sí aumenta en intensidad, porque pasa más sangre y por lo tanto se vuelve más sangre cuando la válvula se cierra mal. Entonces el signo de Carballo se refiere a eso, a que los soplos derechos, cuando aumenta el retorno venoso, aumentan con la inspiración, se hacen más intensos. ¿Cómo se estudia la tricúspide? Como todo lo que vimos, en el electrocardiograma la verdad que no va a haber signos específicos, puede haber signos de falla derecha, de agrandamiento ventricular derecho, puede haber arritmias, pero no hay nada específico, no hay nada que nos haga sospecharlo. Sí, en cambio, en el ecocardiograma nos va a permitir evaluar las causas, el compromiso hemodinámico que tiene y ver si necesitamos o no, si hay alguna otra enfermedad del corazón concomitante para finalmente llevar el tratamiento. Acá lo que vemos en este eco es que esta válvula, esto está al revés de como normalmente se ven los ecos que hacemos en el servicio. Nosotros normalmente tenemos ventrículo abajo y aurícula arriba. Esto se cambia, es una función del eco. Y lo que nosotros podemos ver acá es un gran flujo de regurgitación. O sea, acá hay una flechita que no sé si se alcanza a ver. Y toda esta válvula, perdón, que debería estar cerrada, está abierta en la sístole y toda esta sangre se está volviendo a la aurícula, que está obviamente súper grande. Entonces esto es lo que vemos en este eco. Ay, me ahogué, perdón. En cuanto al tratamiento, ya para ir terminando la clase, todo lo que nos va generando esta insuficiencia es más que nada congestión. Entonces, tenemos que hacer mediante tratamiento médico, disminuir la congestión, porque es muy raro que uno termine haciendo un tratamiento invasivo de la tricúspide, sobre todo si la insuficiencia es aislada y no tengo que, por ejemplo, como tengo afectación reumática o por endocarditis, operar la válvula mitral y entonces, bueno, ya que entro, trato la tricúspide. Es rarísimo que uno decida solamente operar una tricúspide. De hecho, los pocos trabajos que lo intentan proponer y que hablan de operar solamente la tricúspide no terminan teniendo buenos resultados. Entonces, por lo general se hace mucho tratamiento médico, que es dar diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, como el enalapril, para disminuir la congestión, la retención de líquido y la congestión venosa, y con eso aliviar un poco los síntomas de falla de derecha. El tratamiento quirúrgico se hace en los pacientes que, bueno, tienen insuficiencia tricúspide grave, sintomática, estos pacientes que hablábamos recién, que tenían mucha congestión hepática, con cirrosis, bueno, a ellos por ahí se les puede tratar de hacer un tratamiento quirúrgico. Si tiene, por ejemplo, indicación de otra valvuloplastia, como por ejemplo mitral, y la insuficiencia tricúspide es grave, o si hubo cirugía de la mitral con dilatación del ventrículo por mala función del mismo, de secundaria a la hipertensión que genera la mitral, o deterioro de la función del ventrículo derecho por la misma insuficiencia tricúspide, bueno, son casos en donde se puede decir, hacemos tratamiento quirúrgico. Y la tricúspide no se reemplaza, eso es otro punto clave, sino que se le hace plástica, o sea, se la arregla, se la sutura, se la remodela de manera que recupere un poco su función, pero no se hace plástica. Está contraindicado el tratamiento quirúrgico si el paciente tiene mucha insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, porque yo no lo voy a poder mejorar, lo voy a operar el vicio, digamos, y no va a mejorar su hipertensión con ese tratamiento. Bueno, esto, perdón que el último estuvo un poco accidentado por mi acceso de tos, pero esto sería un poquito lo que es la insuficiencia. Encima esto queda grabado, o sea, si después alguien lo ve, se ve todo a mí todo. Pero un poco sería esto con la insuficiencia tricúspide. Todas las valvulopatías derechas son un poquito más simples y en realidad lo más significativo es la tricúspide, así capaz que las otras ni las veas. Pero el mecanismo es el mismo, siempre la válvula que funciona mal termina teniendo consecuencias para atrás a nivel retrógrado por una cosa o la otra y al último a nivel anterógrado, y los síntomas van a depender un poco de dónde esté ubicada la válvula. Eso también ayuda mucho a razonar a la hora de estudiarla. Y el tratamiento en este caso es mucho más simple.
Acá dejé algunos links, que es lo que tienen, son los consensos de valvulopatías, que es de donde estudiamos nosotras, que por ahí no sé si son tan útiles para ustedes porque es un poco más específico, esto tiene mucho de eco, tiene mucho de tratamiento puntual, pero que pueden servir para ver algunas imágenes o para leer un poquito más de la fisiopatología si hace falta. Y yo ahora voy a subir la clase con los videitos y con los links de los videos que están en YouTube, que son públicos en realidad, por eso los podemos subir, donde están los soplos, para escuchar bien el soplo y aprendérselo, para ver imágenes, para ver eco, que es lo que más le va a servir a la hora de estudiar. No sé si quedó alguna duda, algo que me quieras preguntar. No, nada. No, perfecto. Cualquier cosa, si no, lo escribimos en el foro, lo vamos viendo, despejamos dudas antes del parcialito. Bueno, Que las preguntas obviamente van a ser de todo lo que fuimos señalando como más importante. bien. Así que bueno. Bueno, esto sería todo por hoy. Bueno, profe. Bueno, lo que necesite, cualquier cosita, nos avisa. Bueno, listo. ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos.